So far, hablamos de que la hipótesis de que la vergüenza puede ser un sistema funcional que nos defiende contra el peligro de ser devaluados por los demás. Coming next, puede ser que la emoción del orgullo tenga una función análoga concerniente a cultivar valuación positiva en la mente de los demás. After all, lo que sería útil no solo no ser devaluado, no caer en desgracia aquí, sino que además cultivar valuación positiva en la mente de los demás. Si tuvieran poderes omnipotentes como Dios, podrían hacer que lo fantástico sería que hacer que reach out into the brain de los demás y hacer que los demás te valoren a uno máximamente, ser como Dios o como el rey Luis XIV. Pero, pero no sos Dios, no tenés ese brazo que va al cerebro de los demás. Entonces la mejor manera que puedes hacer es, de la mejor manera que puedas con tus recursos y tus talentos y tus esfuerzos, es invertir del modo, y dado que el tiempo es limitado, tenés solo 24 horas en el día, la hipótesis es que el sistema estaría diseñado para invertir en aquellas acciones y en aquellos talentos que de modo que por unidad de costo rindan más valuación en la mente de los demás. ¿Sí? Y entonces el sistema del orgullo estaría guiado del modo similar que el sistema de la vergüenza para cultivar evaluación positiva del modo costo efectivo. That is to say, cosas que los demás valoran mucho y que harían que si es verdad de mí, que vos aumentes la evaluación con respecto a mí, eso generaría en mí, yo debería estar altamente motivado a conseguir, a achieve esas cosas, y por el contrario, si hay cosas que ustedes valoran positivamente pero no mucho, estar menos inclinado. Y también hay una cuestión más compleja que yo no abordo aquí, que es las capacidades y las limitaciones que tenemos cada uno, ¿no? Si tal vez ustedes valoran máximamente que yo sea ingeniero aeroespacial, yo no tengo el talento para ser ingeniero aeroespacial, entonces bueno, o sea, hay como un, por un lado está la lista de precios de lo que la gente valora positivamente y negativamente en los demás, y por otro lado también está el constraint que cada uno tiene según sus talentos y actividades, y todas esas cuestiones juntas van a informar cuál es mi mayor bang for the buck en relación a lo que me conviene invertir día a día. ¿En qué trabajo día a día? Trabajo en ser psicólogo, trabajo en ser carpintero, esto informaría las decisiones vocacionales y también las decisiones momento a momento. ¿Qué hago con mi esposa? ¿Lavo los platos? ¿O cuido a la nena? ¿O me siento a ver televisión? ¿Sí? Y ella no me valora si me siento a ver televisión en vez de lavar los platos, pero me da un payoff personal. Todas estas decisiones momento a momento están informadas por estos sistemas, en hipótesis. Evitar la devaluación. Ahora, ¿cómo cultivamos evaluación positiva? Esto nos da unas listas de funciones hipotéticas de cómo la mente debería estar diseñada para cultivar evaluación positiva en la mente de los demás, que no sos Dios. Entonces, bueno, humanamente el sistema debería estar diseñado para motivar cursos de acción que incrementarían la evaluación de ustedes con respecto de mí. No solamente motivar esos cursos de acciones que me hacen achieve a mí, sino que además, una vez que yo achieve esas cosas grandiosas o más mediocres, pero bueno, advertizarlas para que ustedes sepan esos triunfos que yo tengo, porque al fin y al cabo, si yo achivo, pero ustedes no lo saben, eso no sirve para nada. Por eso el advertising es muy importante en la vida personal y en la vida de las empresas. Y finalmente, no solo archivar y no solo advertizar, sino que además finalmente asegurarse que una vez conseguido el achievement y una vez advertizado el achievement, vos realmente hayas incrementado tu evaluación con respecto a mí. Y si vos no la incrementaste la evaluación, yo ahora tengo un capital con qué pedirte que vos la aumentes. Si mi valor social incrementó, yo te puedo decir, bueno, trátame mejor ahora, porque si no, tal vez puedo ser más fuerte e imponerte costos si no me tratas mejor,
o si no ese aumento marginal en mi capacidad de ser más fantástico, quitarte beneficios y no ayudarte. Entonces hay un aspecto de negociación que, el orgullo ejecuta y pone en funcionamiento. Y eso es una de las razones, yo creo, por las cuales no solo la vergüenza tiene mala fama, sino el orgullo también tiene mala fama. Es uno de los pecados capitales, el orgullo. El orgullo no gusta a veces desde el punto de vista de la audiencia, porque la audiencia, el orgullo excesivo, si yo me comporto más orgulloso de lo que realmente mi valor social indica, es decir, implícitamente estoy pidiendo más valuación de lo que mi valor real, de mi valor social realmente da. Ustedes tendrían que estar diseñados para no dar más de lo que yo realmente valgo, si es una teoría de precios. Y por otro lado, entonces está en inglés la frase acting bigger than your britches. En castellano hay una frase obscena que no la voy a decir. No sé en Guatemala si tienen. La gente no les gusta que les pidan más de lo que la gente vale. Está el hubris, está ser arrogante. A la gente no le gusta que sea arrogante. Pero por otro lado, el lado bueno del orgullo, ¿sí? Hay una moralización del orgullo de la religión y en otras, etc. Pero un aspecto positivo del orgullo, pueden pensar que es que el orgullo haga motivacionalmente que la gente... el único modo que nosotros tenemos de obtener más de los demás, más evaluación y más beneficios y etcétera, y más servicios de los demás, es realmente es o producir cosas que los demás valoren, ¿sí? Aprender música para producir música que a ustedes les gusten, como las empresas, o eso por el lado de los beneficios, y por el lado de los costos es, tal vez yo no tengo skills que ustedes valoran, pero yo puedo ser fuerte a tener armas y amenazarlos a ustedes, decirle, trátenme bien, denme cosas, o yo les hago violencia. Esas son las dos maneras de conseguir que ustedes me traten mejor, que tienen diferencias, pero son similares. Entonces, dejando de lado el tema de la coerción y el bullying que el orgullo moviliza, ustedes pueden pensar que el orgullo es una herramienta socialmente valiosa, porque el orgullo lo que hace es un sistema de incentivos y de precio que le convey, le transmite al individuo. O sea, el individuo tiene el goal, self-interest goal, de que los demás aumenten la evaluación respecto de uno. ¿Y cómo hacer eso? Bueno, si yo soy débil, no tengo fuerza, no cómo amenazarlos, la única manera que me queda es realmente cultivar algún beneficio que ustedes... No hay free lunch, no hay shortcuts, hay oportunístico falsity in advertisement sometimes, pero no puede ir por muy lejos. Por lo tanto, en definitiva, la única manera de que yo tengo que ustedes me quieran y me ayuden es hacerme realmente valioso en los ojos de ustedes. Y eso es lo que el orgullo motiva, y eso es lo que el orgullo advertiza, y eso es lo que el orgullo pide que ustedes me aumenten la evaluación a mí. Pero un subproducto del orgullo es en definitiva, es que los humanos hacen cosas que benefician a los demás como subproducto o como medio para el objetivo final de cultivar evaluación a más de uno, ¿sí? Hay un análogo muy fuerte entre eso y el capitalismo y el entrepreneurialismo, ¿sí? Como dijo Adam Smith, no es por el altruismo que el panadero hace el pan, sino por el beneficio personal, pero para el panadero beneficiarse personalmente tiene que hacer cosas que los demás valoran. Y es muy parecido con el orgullo y la evaluación interpersonal. Análogamente con el research de shame, la hipótesis aquí es que prospectivamente ahora tenemos al mismo sujeto, pero está pensando qué cosas hacer, pero ahora en el dominio de las cosas que valoran a los demás positivamente. Va al gimnasio este hombre, no le gusta ir al gimnasio. ¿Qué van a pensar los vecinos de él si va al gimnasio? Los vecinos no parecen importarle el fitness físico, entonces él decide no va al gimnasio, prefiere quedarse en la casa mirando televisión. Pero ahora en esta situación similar, análogamente, tiene vecinos que le importan mucho que los demás sean fitness físico, entonces ahora este valor cambia, ¿sí? Y por lo tanto ahora nuestro carácter va al gimnasio. Entonces, de nuevo, lo mismo que con shame,
el sentimiento anticipado de pride que yo siento cuando considero si hacer ingeniería aeronáutica o si quedarme viendo televisión o lavar los platos, etc. Es un readout interno, un sentimiento fenomenológico, pero que el sentimiento no es una cosa random y subjetiva, es subjetiva, pero está bien calibrado, ¿sí? No es random y este sentimiento está bien calibrado, debería estar bien calibrado para indexar precisa y exactamente lo que ustedes valoran, la ingeniería aeronáutica, quedarse viendo tele, lavar los platos, lo que sea. Si el sistema de Pride está bien diseñado, debería forecastear de modo exacto la magnitud de evaluación que un acto, si yo tomo un determinado acto, que eso elicitaría en la audiencia, si la audiencia valora el acto, y activar el orgullo prospectivamente, anticipatoriamente, promoviendo ese acto, compelling me de seguir, a tomar un curso de acción en proporción precisa a lo que el orgullo predice que los demás valoran eso. Lo mismo que con shame, hay dos errores que podría ser el orgullo: sobreactivar, ser muy arrogante, eso es malo, y ser muy poco orgulloso y perseguir estos cursos de acción también es malo, por lo tanto, activación proporcional. El mismo argumento. Aquí el mismo diseño que con shame: individuo, muchas acciones positivas, generosidad, imagínate que tenés muchos skills, que sos físicamente atractivo, que sos atlético, y la audiencia, imagínate que esto es verdad de otra persona, ¿cuánto lo valorarías? Si esto es verdad del otro para cada acción, y cuánto pride vos sentirías si esto es verdad de vos. Esto lo corrí en 16 países en 4 continentes, países industriales, en Europa, Asia, Australia, Norteamérica. Entonces la pregunta es verdad que el pride para un acto determinado en la mente del individuo está calibrado sensiblemente a la evaluación positiva que los demás expresan? Y la respuesta es sí. Estos son los datos de Estados Unidos. Cada punto es un acto, una característica diferente: ser generoso, tener skills, bla, bla, bla. No importa, nosotros no tenemos una teoría de quién va a ser más alto, no sabemos, tampoco nos importa, pero no sabemos. Pero simplemente dejamos que los individuos lo generen ellos mismos. La pregunta, más modestamente, es: ¿hay una relación de uno a otro? Y la respuesta es sí. Cuanto más pride uno siente por conseguir determinada achievement, más valuación expresa en la audiencia si eso es verdad de otra persona. Estos son los otros demás 15 países. En cada uno de estos 15 países, cuanto más pride en el individuo, más evaluación positiva en la audiencia. Y estaría muy bueno en el futuro para research similares tener los datos de Guatemala. Como en el caso de shame, en cada una de las 16 sociedades hay una correlación muy fuerte positiva entre pride y la evaluación local de la audiencia. Pero también la pregunta ahora es si es el caso que pride de los americanos está positivamente correlacionado con la evaluación positiva de los demás países. Y la respuesta es sí. En cada uno de los 16 países es el caso que el pride que expresan los sujetos locales está correlacionado positivamente y fuertemente con la evaluación social positiva que expresan cada uno de los 15 otras sociedades extranjeras. Dicho de otra manera, el pride de los americanos que expresaron los americanos correlaciona positivamente con el pride que expresaron los suizos, los turcos, los indios, los coreanos y los japoneses y los australianos, etc. Y viceversa. Hay una teoría en psicología cultural, tal vez ustedes la leyeron, que dice que los japoneses y la gente de Oriente y de culturas comunales no tienen el motivo de self-enhance, de decir yo soy un fenómeno, mírenme. Eso es verdad tal vez en el occidente, que nosotros hacemos así, pero los japoneses, dice esta teoría, que los japoneses y los coreanos, etcétera, no tienen este motivo de autoadvertizarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el script de la cultura japonesa no encourage its people to seek out, enhance and elaborate their positive characteristics. Rather, la cultura japonesa tiene varios interpersonal scripts que reflejan un self-critical orientation. El punto de la cultura japonesa no es tanto de modo individualista decir, mírenme qué grande que soy, quiéranme mucho, sino somos una cultura, no es individualista, es más comunal, y por lo tanto el objetivo de la cultura japonesa es cómo fit in la cultura. Y no hay un
En Asia hay un dicho que el nail que sobresale le pegan un... Si vos sobresalís, te pegan un martillo. Mientras que en Estados Unidos, si vos sobresalís, todos festejan con cheerleaders, así. ¿Ok? Y por lo tanto, Norenzayan y Heine en la British Columbia dicen que tienen experimentos que muestran que estas self-enhancing motivations appear to be far weaker, if not largely absent, en la gente de Japón y etcétera. Entonces, este research de Pride es relevante a estas teorías de psicología cultural porque si la gente de East Asia realmente no tienen el motivo de auto-enhance, de decir qué grandes que son, nosotros no esperaríamos que el orgullo en Japón, por ejemplo, correlacione positivamente con la evaluación de lo que expresan los fellow japoneses. ¿Por qué el pride de los japoneses debería estar de modo muy, ¿cómo se dice? Muy improbablemente correlacionado positivamente con la evaluación que expresan los japoneses, si no es para motivar al individuo a hacer cosas de modo costo efectivo, ¿no? Si realmente no hay un motivo de self-enhancement en ella, no debería haber tal correlación. ¿Okay? Y menor aún, si no hay motivo de self-enhancement en Japón, no solo el pride de los japoneses no debería traquear la evaluación de los japoneses, tampoco debería traquear los valores expresados por las culturas individualistas en Estados Unidos, Corea, Estados Unidos, UK, Canadá. ¿Por qué debería hacerlo? Pero en realidad, sí. Probablemente no lo puedan ver los números, pero lo que dicen estos números es que el Pride de los japoneses, estos son todas las culturas, los 16, Pride y evaluación. En Japón, el Pride de los japoneses correlaciona positivamente con la evaluación de los japoneses a .77, muy alto, no perfecto, pero muy alto. Y no solo eso, sino que si ploteas el Pride que expresan los japoneses contra la evaluación que expresan las otras 15 culturas, la correlación es positiva. Dicho de otra manera, el Pride de los japoneses correlaciona positivamente con la evaluación positiva expresada por los americanos, los canadienses, etc. Y lo mismo con los surcoreanos, la misma historia. Estos datos son poco probables si la teoría de que los asiáticos no tienen self-enhancement es verdad. Dicho de otra manera, pero por otro lado, estos datos es lo que esperamos si existe en la cabeza un sistema universal para self-promotion, que es el sistema de Pride. Entonces, estos datos creo que nos motivan, es necesario tratar de pensar de modo más específico cómo es la psicología de la self-promotion, de nuevo, qué elementos van a variar a través de las culturas y qué elementos no van a variar a través de las culturas. Pride efectivamente seems to be dialed down en Asia del Este, ¿sí? Los asiáticos parecen ser un poco menos Pride, tal vez, como muestran los experimentos de Heine, pero por lo menos no pareciera estar totalmente eliminado el sistema de Pride en Asia. Si uno lee historia no muy antigua, puede pensar que esto es así sin haber hecho el experimento, ¿no? Y como en el research de Pride, de Shame, no voy a volver a repetir esto, pero similar, la evaluación de las audiencias está traqueada específicamente por Pride. No es que todas las emociones positivas traquean la evaluación de la audiencia. Por ejemplo, la felicidad, la excitación y el amusement no correlaciona de modo reliable con la evaluación de los demás. Y también, como en el caso de Shame que hablé antes, el Pride está diseñado específicamente para conectar con las evaluaciones de las audiencias locales y correlaciona con las audiencias foráneas en la medida que las evaluaciones sociales estén correlacionadas entre las culturas. Pero cuando las evaluaciones están descorrelacionadas entre las culturas, el Pride no traquea las evaluaciones foráneas, pero sí siempre traquea las evaluaciones locales. La pregunta de nuevo, el research es paralelo al Shame. Esto es parte de la naturaleza humana, esto es parte de la Internet. 10 sociedades de pequeña escala alrededor del mundo con gente que hizo el trabajo duro. Y acá de nuevo, Pride en cada uno de estos lugares remotos traqueó
no solo la evaluación positiva localmente, sino que además traqueó en general la evaluación de los extraños. Con lo cual esto sugiere que la estructura y el contenido del sistema del Pride son parte de la naturaleza humana. Ok, finalmente para terminar, empezamos con shame y de evaluación. Hay una relación muy fuerte y específica de shame. Extendimos el research a Pride y encontramos una estructura similar de correlación entre la activación de la emoción y la evaluación social de los demás. Una de las preguntas que esto causa es, ¿puede ser verdad que esta relación sea verdad no solo del shame y del pride, sino que de tal vez todas las otras emociones sociales, o de todas las otras emociones, o de todo sistema, o sea, de todas las emociones sociales? Porque a fin de cuentas la navegación estrecha entre el Scylla y el Charybdis de no superactivar y no tampoco bajo activar tendría que ser verdad no solo de shame y pride, sino también del anger, de la tristeza, de la culpa, de la gratitud, etc. ¿Sí? Por ejemplo, la función de la gratitud, según desarrollamos en el laboratorio y otra gente más, es si vos me tratás bien a mí, si yo observo que vos tenés una evaluación más alta de la que yo esperaba de vos, vos me tratás muy bien a mí, yo registro eso y mi cerebro dice, este tipo me quiere mucho a mí, tal vez sería bueno aumentar mi evaluación de él para subir la relación a un punto más eficiente y más productivo mutualísticamente. Entonces vos me ayudas a mí, siento gratitud, te agradezco, pero además te ayudo más. Ustedes ven que las diferentes emociones pueden tener muy diferentes funciones, gratitud, vergüenza, orgullo, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, el argumento es que todas estas emociones, a pesar de ser en sí mismas distintas funcionalmente, tienen que optimizar el trade-off entre la efectividad, o sea, tienen que activar para ser efectivas, y por otro lado tienen que activar no tanto, de modo que sean inefectivas. ¿Sí? Si superactivo el orgullo, no es eficiente, porque ustedes me van a decir, bajate que no vales tanto, bajate. Entonces, Scylla y el Charybdis. Ok, no solo en shame y pride, sino en otras emociones. Y la hipótesis es así. Hay como un sistema sintáctico que es como en la lingüística, pero también creo que como en las emociones y la evaluación social, que es lo siguiente. Imagínense que hay algo como ser trustworthy, que ser de un tipo digno de confianza, que yo quiero entrar a hacer negocios con vos, si sos de confianza. Y el tema es que la confianza y generosidad, skills, lo que sea, esto puede entrar, la confianza puede participar en la activación de muchas diferentes emociones. Por ejemplo, si yo soy un tipo que soy de confianza, ¿sí? Yo siempre pago las cuentas, pero vos no reconoces que yo soy un tipo de confianza y me tratás como si yo no fuese un tipo de confianzudo, ¿sí? Yo debería sentir enojo, porque acá hay otra teoría del enojo que no tenemos tiempo para expandir, pero la teoría del enojo es, si vos me tratás a mí con menos valuación de la que yo me siento con derecho a, yo activo el enojo para incentivarte, te digo, tratame mejor, ese es el enojo, para incentivarte que subas tu evaluación. Entonces, si yo soy trustworthy, mi valor social es alto, vos me tratás como que no soy trustworthy, eso genera en mí anger, en teoría, para hacer que vos me trates mejor. Pero al mismo tiempo, trustworthy puede participar en la activación de otras emociones. Por ejemplo, imagínate que vos sos trustworthy. No, imagínate que vos tenés un amigo, vos no exactamente sos trustworthy. Ahí. Pero imagínate que vos tenés un amigo que convence a los demás o advertiza a los demás que vos sos trustworthy, y de modo que los demás creen que sos trustworthy. Tanto si miente tu amigo como si es verdad, pero lo ayuda a difundir. Eso podría elicitar gratitud. El tipo te benefició a vos, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver que hay como una embedded, estas cosas pueden embeberse como en la lingüística, frases adentro de frases. Y entonces lo que
Lo que dice la teoría, la hipótesis así, aquí es que si bien enojo y gratitud tienen distintas funciones, aquí le van a pegar una piña al otro, aquí van a ayudarlo al otro más, etc. La hipótesis es que el valor social que lo dictan los locales, los guatemaltecos en su conjunto, de cuánto vale en precio ser trustworthy en la ecología guatemalteca, debería ser el mismo, no importa en qué emoción entra el trustworthiness. Si entra trustworthiness en la generación del anger, o en la generación de la gratitud, o en la generación de la culpa, porque vos trataste mal a un tipo que era trustworthy y eso te hace sentir culpa, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿Más o menos? ¿Sí? Entonces, acá lo que hicimos es de nuevo como en el coso del Pride, son todos valores positivos. Imagínate que el otro tipo es trustworthy, es atlético, es fuerte, es atractivo, etc. Para cada una de esas cosas, decime cuánto lo valorarías si eso es verdad del otro tipo, de 1 a 7. ¿Sí? Eso nos da el score de evaluación. A otro grupo de personas le dijimos, imagínate que vos sos trustworthy, sos atractiva, sos trabajadora, sos generosa. Pero imagínate que tu amigo no reconoce que todas esas cosas son verdad de vos. Decime para cada una de estas cosas cuánto enojo vos sentirías. Para la gratitud es, imagínate que tu amigo convence a los demás que vos sos trustworthy, atractivo, trabajador, etcétera. ¿Ok? Y lo que encontramos es que efectivamente todas correlaciones positivas, dicho de otro modo, cuanto más la gente local valora una acción, un trait X, lo que sea lo cualquiera sea X, más enojo uno siente si tu amigo no te reconoce que sos X, más gratitud sentís si tu amigo convence a los demás que sos X, más tristeza sentís si un tipo en tu comunidad se murió que era X, más culpa sentís si vos arruinaste un auto de un tipo que era X. Y más orgullo sentís si es verdad que vos sos X. Entonces es como que todas estas emociones tienen, la hipótesis es que todas estas emociones tienen distintas funciones, tienen distintos inputs que son específicos a estas emociones. ¿Sí? Guilt es haber dañado a alguien, anger es que otro te trató mal. Cada uno de estos bloques son sistemas que tienen inputs que son específicos de estos sistemas, pero a pesar de la especificidad de estos sistemas diferentes, todos estos sistemas giran en relación y tienen que estar informados en relación a la evaluación social, porque todas estas cosas tienen que ver con cómo los demás tratan a uno o cómo uno trató a los demás. Y por lo tanto tienen que estar informados, para estar bien calibrados, para navegar el SILA y el Charybdis, tienen que estar bien calibrados. ¿Y cómo hacen para estar calibrados? Tienen que consultar. Vos tenés un mecanismo en la cabeza que genera precios para diferentes actos, positivos o negativos, y todas estas diferentes bloques de emociones tienen que consultar cuál es el precio. The price is right. ¿Cómo fue el método que utilizaron en esta investigación para la recolección de estos datos? El mismo básicamente que el de Jamie Pride, es lo mismo. Pero acá hay 6 diferentes grupos de personas. A este grupo le preguntamos, imagínate que esto es verdad de otro tipo, a este imagínate que esto es verdad de vos, pero tu amigo no lo reconoce, etc. El mismo paradigma. O, digamos, se hizo por entrevista, por cuestionario. Hay una cosa maravillosa que se llama Amazon Mechanical Turk, que es un sistema de Amazon de donde compras las cosas, que Amazon es un sistema donde vos pones, por ejemplo, $100 y hay miles de personas en Estados Unidos y en la India, pero específicamente en esos dos países, que hacen encuestas por peniques o por dólares o lo que sea. Vos pagas lo que querés, vos pones la encuesta que querés y los tipos te dan datos. Y por muy bajo dinero es posible recolectar muchos datos muy rápido. Con ese sistema lo hicimos. En un día, en 2 días, tenemos estos datos. Lo cual anteriormente hubiera llevado tal vez meses o años o meses. ¿Qué tan confiable? Ok, esa es una pregunta que sale mucho tiempo y no sé. Es una pregunta que hay muchas discusiones y es compleja y no sabemos y hay maneras ingeniosas de saber, pero yo te puedo decir ya abriendo los ojos que estos datos son confiables porque
Esto es un poco tongue in cheek, pero es un poco de verdad. Los datos son confiables porque los datos dicen lo que la teoría predice que los datos tienen que ser. Dicho de otra manera, si los datos no dan como la teoría, puede ser que los datos no son confiables o que la teoría es incorrecta. Pero si los datos dan de modo muy improbablemente como la teoría dice, los datos no pueden ser basura, porque si los datos son basura, eso es ruido y no debería haber estas correlaciones positivas. Con lo cual, si encontrás una señal positiva, eso más o menos te garantiza que los datos son correctos. Pueden ser no platónicamente perfectos de comparaciones entre esa gente en el laboratorio, pero esto es un punto de vista muy personal. A mí no me interesa eso porque no me interesa tener una correlación de 81 en vez de 83, porque la ganancia en tiempo y en velocidad es infinitamente superior al laboratorio. Algunos experimentos se pueden hacer con Amazon Mechanical Turk, otros experimentos no se pueden hacer. Puedes hacer mucho en Mechanical Turk, y hay otros experimentos que no se pueden hacer en Mechanical Turk porque necesitas interacciones personales y otro tipo de cosas que no se pueden hacer así, pero yo en 90-95% de mis experimentos son así y es fantástico porque es una ganancia. La gente trabaja para vos, la gente trabaja, o sea, es un contrato libre. La gente trabaja para vos en Pascuas, no hay domingos, no hay sábados. Yo veo con mi teléfono que están entrando los datos, hay Navidad, no importa, la gente te da datos y está fantástico, bien los datos. Y te tomas día de acción de gracias y analizas los datos y ya tenés todos los resultados. Y digamos, este estudio, o digamos, esta recolección de datos fue por medio de un estudio transversal o longitudinal. No, esto es transversal, esto es un solo data collection y ya está. Esto lo hicimos en Estados Unidos, esto replicó en la India, el mismo patrón, por correlaciones positivas, todo. Y también, de nuevo, con el tema de lo foráneo, si vos podés predecir todas las emociones en la India, desde la evaluación que expresan los americanos, y vos podés predecir todas las emociones de los americanos basados en las evaluaciones que hacen los indios. Con lo cual, esto sugiere que es un sistema universal. More research is needed, more funding is needed para probarlo esto en muchas otras culturas, etcétera, etcétera. Pero esto es un preliminar. El resumen es que las emociones son sistemas regulatorios bien diseñados para ejecutar funciones que hubieran aumentado la supervivencia y la reproducción de nuestros ancestros humanos cazadores recolectores. Estas emociones sociales dependen de valores sociales, de la evaluación social que los demás hacen de uno y que uno hace de los demás. Y hay mucha universalidad en la estructura y también en el contenido de estos sistemas. Me hace mucho ruido que si la vergüenza es una manera de evitar la devaluación ajena, que la gente exprese vergüenza cuando recibe un cumplido. Eso es muy interesante. Eso es súper interesante. Hay cosas que son muy straightforward en la lógica de la vergüenza, muy straightforward, que si yo estoy robando y viene, yo no, porque yo me porto siempre bien, pero me dicen que si uno está robando y escucha pasos que vienen por el corredor, uno hace que nada, ¿sí? O si te miran, destruís la información. Hay un montón de cuestiones de la vergüenza que son muy fáciles de explicar y hay otras cosas más paradójicas o raras como las que vos mencionás. Estos son hipótesis porque no hay muchas investigaciones en relación a estas cuestiones raras, pero podés imaginarte que lo que yo creo que pasa en ese caso, y puede ser verdad o no, es que eso puede ser tal vez un poco, creo que más variable culturalmente. Me parece que hay un libro de Norbert Elias de la pacificación de la gente y de la cultura cortesana o pacífica, del proceso civilizatorio, que hace que, digamos, el sistema más primitivo, más raw de la vergüenza es si vos me das un cumplido, yo digo... pero después hay una serie de procesos históricos, económicos, etcétera, que pueden hacer que la modestia evolucione porque si somos una sociedad más cooperadora que más antagonista,
puede ser una indicación de que sí, acepto tu cumplido y eso quiere decir que está bueno para mí, pero por otro lado te voy a indicar que no voy a pecar por creerme más de... el sistema erra por no pecar de bigger than your britches, entonces dice, bueno, gracias, muchas gracias, no te hubiera molestado. Por otro lado, sí, bien. Creo que eso puede ser una variable cultural, me imagino, pero creo que esas lógicas contradictorias o raras, creo que podés encontrarle una lógica funcional. Creo que está relacionado con el hecho de que es un peligro serte más orgulloso de lo que valés, digamos. Y eso es un peligro tal vez especialmente fuerte en una sociedad que valora la cooperación y el mutualismo más que la superioridad del otro en una sociedad más antagonística. Te digo otra paradoja paradójica de la vergüenza, que tuvimos un paper reciente, que es, ¿hace falta que vos violes una norma social para que vos sientas vergüenza? Una manera estándar de pensar la vergüenza es, vos violás una norma, vos haces algo malo, si los demás te ven, vos sentís vergüenza. Pero hay una manera de pensar funcional, sugiere que si el verdadero trigger de la vergüenza es la devaluación social, puede haber circunstancias en las que vos sientas vergüenza, aun si no hiciste nada malo y aun si hiciste algo bueno. Y lo que encontramos es que sí, la gente, en algunos casos, en muchos casos, la gente manifiesta vergüenza si los demás... Por ejemplo, si vos vas a comprar un café y hay una tip jar donde se pone tips, y imagínate que vos le dejaste al barman, a la barista, querías dejarle $2, pero no tenías, le dejaste $10, le pusiste $10, y ella se dio vuelta y ella no te vio que vos le dejaste $10, pero vos sacaste $8 para quedarte con el cambio, imagínate. Entonces vos realmente le causaste un beneficio a ella, pero ella solamente te vio, se dio vuelta cuando vos estabas sacando los $8, ¿ok? Entonces podés hacer una contradicción entre lo que es la realidad y lo que es la percepción de los demás. Entonces ahí vos no violaste ninguna regla, vos fuiste buena, pero está el concepto de ella subjetivamente y ella te devalúa. La pregunta es, ¿vos sentirías vergüenza, sí o no? A mí me pasó, a mi esposa me cuenta que también le pasó parecido a eso, nosotros sentimos vergüenza, hicimos un experimento y la gente reporta que sí siente vergüenza en esa situación, y otros experimentos relacionados. Eso también es un poco paradójico, pero creo que eso no es paradójico, eso es... Sí, el tema es que, de nuevo, la vergüenza no es un sistema que está basado en la verdad y en la bondad humana, sino que es un sistema maquiavélico político. Si vos sos muy buena, sos una mujer virtuosa, fantástica, pero imagínate un escenario dantesco de Nightmare. Todos los demás nos coordinamos para devaluarte y pensamos que vos sos una persona horrible. Y eso es una Nightmare porque vos fuiste muy buena. Y todos te devaluamos y todos pensamos que sos una persona horrible. La pregunta es si la vergüenza se activa o no, basado en qué. Y el punto es que vos tenés un problema, incluso si vos sos buena y nosotros te devaluamos. El problema lo tenés lo mismo. Y entonces lo que se predice es que la vergüenza activa cuando vos tenés el problema. Vos podés tratar de convencer a los demás que sos buena, y eso a veces haces, pero vos seguís teniendo el problema aunque seas buena. Y por lo tanto puede haber vergüenza tranquilamente en esa situación. Y de hecho hay ejemplos históricos y casos donde se ve que sí. Y uno había tratado de resolver personas muy inteligentes como Dawkins y Sam Harris, que es suponiendo, bueno, no suponiendo, sino como nos dice la teoría evolutiva, que los sistemas emocionales vienen a responder esta pregunta antigua para la psicología, que viene de la filosofía de cómo actuar en el mundo correctamente. Supongamos que, por ejemplo, en estos estudios de Pride y Shane-Introcho, hayas hecho todos los estudios y te hubieran tomado 30 años para llegar a postulados más o menos universales,
que son transcultural de lo que constituye como shame a partir de características objetivas. ¿Crees que utilizando teoría evolutiva y haciendo toda esa investigación larguísima que se debe hacer, algún día lleguemos quizá a un metacódigo teleológico moral de cómo se debe actuar en el mundo a partir de características explícitamente objetivas, como dice la teoría evolutiva, que los cues en el mundo material son los que desencadenan estas reacciones emocionales que informan cómo actuar? Entonces la pregunta es si crees que podemos llegar a un código moral, teleológico, transcultural, objetivo. ¿Guidelines éticos sobre cómo actuar o guidelines de qué tipo? No, guidelines éticos sobre cómo actuar a partir de características objetivas en el mundo material. Me parece que sí, ¿no? No se puede derivar un not de un is. Digamos, lo que tal vez te puede dar un conocimiento de la naturaleza humana es si la gente no le gusta sufrir, y vemos que eso es verdad en general. Vos, basado en ese conocimiento de la naturaleza humana, podés diseñar guidelines para tal vez aumentar la felicidad humana o la utilidad o lo que sea. Pero, o sea, te puede ayudar el conocimiento de la naturaleza humana para informar guidelines éticos, pero de nuevo, esto es ciencia, esto es descripción y no es moralismo y eticismo. Por lo tanto, esto es como es, y qué guidelines éticos querés hacer es un proyecto político independiente. Si querés hacer una sociedad predatoria y tiránica, puedes usar esto para informar eso. Si querés hacer una sociedad benevolente, contractual, puedes usar esto o no. Creo que son dos proyectos, me parece que son dos proyectos independientes. Entre sus investigaciones no han contemplado también el concepto de vergüenza ajena. Sí, en inglés creo que no hay término para eso, pero en español sí, y lo usamos mucho. No sé si se puede explicar con la misma teoría este concepto de vergüenza ajena. Es interesante porque hoy al mediodía decían que fairness había el concepto en inglés pero no en español, pero en español tenemos vergüenza ajena, pero los anglos no tienen. Sí, no está lexicalizado tal vez, aunque tampoco vergüenza ajena es una frase, pero en inglés si decís vicarious shame, hay trabajos sobre emociones vicarias y se puede, tal vez los americanos entienden perfectamente lo que es eso, y creo que la teoría es, hay algunos estudios sobre vergüenza ajena, creo que la teoría es straightforward. Cuanto más hay una relación, una conexión entre el welfare o el fitness genético de una persona y vos, más sentís vergüenza si el otro hace cosas desgraciadas que van a traer desgracia a él o a vos o a él solo, pero si le causa desgracia a él, vos tenés un problema a tu hijo, vos tenés un problema porque si le va mal a tu hijo te va mal a vos, y por lo tanto el sistema del shame debería deployarse de un modo tal que disminuya el costo de la devaluación, etc. Y por el contrario, podés también predecir que si no solo no hay una conexión positiva entre vos y tu hijo, sino hay una otra persona que es tu rival, tu enemigo, y este tipo se desgracia a sí mismo, no solamente no es shame, sino que es fantástico. Es Schadenfreude y es celebratorio. Se desgracia a sí mismo, eso no es shame, sino que es fantástico. Entonces podés hacer predicciones uniendo el sistema del shame, la lógica de la evaluación entre vos y el otro, y también la audiencia. Podés predecir cosas sumando componentes de distintas psicologías. Ahí puede haber un sesgo dependiendo de las creencias básicas falsas que pueden tener las personas en cuanto a su valoración de vergüenza o de orgullo, que creo que tiene que ver un poquito con lo que comentaron que hacían de que cuando yo me puedo sentir avergonzado si alguien me hace un cumplido. Al rato puede ser porque yo me sienta unworthy, y entonces al sentirme unworthy, entonces si alguien me hace un cumplido, entonces no hace match con mi creencia básica, y que entonces ahí puede venir vergüenza, digamos. Entonces, si eso es un factor que pudiera afectar las respuestas de los estudios, como las creencias básicas individuales que puede tener alguien en cuanto a sí mismo y su capacidad de, a partir de esas creencias básicas, sentir vergüenza o orgullo.
No sé si entendí tu pregunta. Estás preguntando si podemos predecir la vergüenza en el cumplido en relación, por ejemplo, a cuánto es tu valía real. ¿Eso es lo que estás preguntando o es otra cosa? No, más bien, si las creencias básicas individuales de cada quien pudieran traer una variable que afectara los resultados de cómo las personas perciben vergüenza o orgullo. No sé si exactamente contesta tu pregunta, pero los valores idiosincráticos individuales, tenemos un estudio no publicado en el que, por ejemplo, vos como sujeto te decimos que imagines que haces un prank, una broma, pintás un graffiti en una iglesia, por ejemplo, algo mal, sacrilégico, y lo que variamos es la audiencia, por ejemplo, si los que te ven son tus amigos que también son sacrílegos ateos, o si la que te ve es tu mamá que es religiosa, que es la que vos querés, o si la que te ve es tu madrastra que es religiosa, pero vos la odias a tu madrastra, etc. Y lo que vemos ahí es diferencias sistemáticas predecibles en la vergüenza o sea, el mal hecho o el hecho es el mismo en todos los casos, a diferencia, en este research variamos los precios de los hechos, en este otro research dejamos el precio del hecho, el hecho es el mismo, lo que variamos son las audiencias, etc., y los valores idiosincráticos que sienten los demás, y la vergüenza se mueve como vos esperás. Con lo cual, también puede haber, por ejemplo, hay casos donde una misma acción puede ser vergüenza o puede ser orgullo, depende de la audiencia y es fácil pensar algunos tipos de cosas así. Y otra pregunta es, un poquito regresando a lo que hablaban de cuántas personas en Estados Unidos reportaban devaluación hacia alguien que comía con la mano izquierda. Sí. Que me cuesta pensar que cualquier persona pensara que eso es devaluador en el contexto de Estados Unidos. O sea, la única forma que lo pudiera explicar es que la muestra incluyera personas de ascendencia hindú, ¿verdad? No te puedo decir exactamente, no sé cuál es lo que dijeron los americanos de comer con la mano izquierda, pero la razón por la que, si estás preguntando por la razón por la que hubo una coordinación entre los valores de los americanos y los indios por estas cosas indias, yo creo que la razón por la que hubo esa tal conexión en general fue porque los valores negativos indios eran valores como las violaciones de la jerarquía, por ejemplo, no respetar lo que tus padres dicen, violaciones de la pureza, de cosas... No sé si le dicen mucho a los americanos comer con la mano izquierda, pero no respetar... Tus padres te dicen que no te cases con determinada mujer y vos te casás lo mismo. Son cosas que en la India pueden ser más potentes, menos potentes en América, pero son cosas que en América, tal vez hace 20 años, hace 50 años, esas cosas, las nociones de jerarquía, de violaciones de pureza, etc., los americanos entienden eso. Hace 50 años o 40 años eso era más o menos común, así que creo que por esa razón hubo una correlación entre los valores. Okay. No específicamente la evaluación del hecho específico de comer. No, el coso es a lo largo de todos los hechos, no te puedo decir exactamente un hecho.